Hola, ¿cómo están? Vamos a iniciar el estudio de la mecánica de los fluidos y vamos a empezar por una propiedad sumamente importante que es la presión, que es la piedra angular de esta materia. Lo primero que vamos a hacer es hablar de unas propiedades preliminares que van a ser la densidad, el peso específico y la gravedad específica. Luego vamos a hablar de lo que son presiones absolutas y manométricas y por último vamos a hablar de lo que es los manómetros y lo que se conoce como recorrido manométrico. Para empezar por las propiedades preliminares como son la densidad, el peso específico, ya estas propiedades nosotros lo hemos estudiado en algunas otras materias. La densidad es, por ejemplo, la masa por unidad de volumen, se suele representar por la letra griega ρ, es decir que la densidad es igual a masa sobre volumen. Esta letra se llama ρ. Las unidades que aparecen acá abajo, por lo general la que nosotros trabajamos es kilogramos sobre metro cúbico. Esas son para el sistema internacional. Y SLUC sobre pie cúbico para el sistema tradicional de Estados Unidos o el sistema inglés. El SLUC es la unidad de masa que se utiliza de manera oficial. Es bastante importante tomar esto en cuenta, ya que la densidad en algunas ocasiones se da en libra masa. Pero la libra masa tiene una pequeña inconsistencia a veces cuando se realizan los cálculos y hay que utilizar un factor de conversión que se llama G sub C. Como nosotros no estamos muy familiarizados con ese factor de conversión, entonces es preferible utilizar lo que es el LUC para la masa, por lo menos en el sistema inglés. En el sistema internacional algunas veces se utiliza kilogramos por litro, etc., pero acá es muy aconsejable utilizar kilogramos sobre metro cúbico. En lo que compete al peso específico, el peso específico es el peso por unidad de volumen, o sea que es W sobre B, considerando que W es el peso, se representa por esta letra que es gamma. Sus unidades son para el sistema internacional Newton sobre metro cúbico y para el sistema tradicional de los Estados Unidos o el sistema inglés, libra fuerza sobre pie cúbico. Ahora, una parte que nos interesa muchísimo es lo que se conoce como gravedad específica. La gravedad específica no es más nada que la relación que hay entre la densidad o el peso específico de una sustancia dada y una sustancia de referencia. Por lo general, la sustancia que se utiliza como referencia es el agua, a 4 grados centígrados. Ahora, ¿cómo es eso? Lo que sucede es que lo que se suele llamar gravedad específica, que algunos representan por Ge y otros lo representan por Sg, es igual a la densidad de la sustancia sobre la densidad del agua a 4 grados centígrados. O también es igual al peso específico de la sustancia entre el peso específico del agua a 4 grados centígrados. Es decir, que si nosotros deseamos determinar el peso específico o la densidad de una sustancia, por lo general se nos va a dar esto que se llama gravedad específica o Sg, para nosotros despejar y obtener la densidad o el peso específico de esa sustancia. No solamente se suele llamar gravedad específica, también algunos le dicen densidad relativa, otros le dicen peso específico relativo, etc. Y tiene la característica de que ella es adimensional. Entonces, cuando estemos trabajando los problemas, esta es una de las cuestiones que más vamos a encontrar en los problemas, que va a ser la gravedad específica. Ahora, hay una relación entre la densidad y el peso específico que es muy sencillita, que establece que gamma, que es el peso específico, es igual a la densidad por la aceleración de la gravedad o la aceleración gravitacional. Esto sirve, por supuesto, para calcular la densidad en torno al peso o el peso en torno a la densidad. Y hay una consideración muy importante y es que tanto la densidad como el peso van a variar con la temperatura, por lo menos la consideración que nosotros vamos a hacer. Nosotros vamos a trabajar con lo que se llaman sustancias incomprensibles. Esas sustancias incomprensibles van a tener la característica de que sus propiedades prácticamente no van a variar con la presión, pero sí van a variar con la temperatura. De hecho, tanto la densidad como el peso específico varían de manera inversa. Es decir, al aumentar la temperatura, disminuye el peso específico y disminuye la densidad. Nosotros vamos a tener unas tablas, por ejemplo en el apéndice A del Robert Mock, vamos a tener una tabla para el agua, que es esta que se enseña acá. Este es el apéndice A1, este es el apéndice A2, uno en el sistema inglés y otro en el sistema internacional, pero ambos son para el agua.
Esta tabla sirve para nosotros determinar el peso específico, o leer, mejor dicho, el peso específico y la densidad del agua a varias temperaturas. Si nosotros notamos acá en la primera columna, por ejemplo, aparece la temperatura en grados centígrados. De 0 hasta 15 grados centígrados, prácticamente que el peso específico y la densidad permanecen constantes. Estos son del agua. A los 20 grados centígrados se nota ya que empieza a cambiar y de hecho empieza a disminuir, que es lo que nosotros establecimos. Aumenta la temperatura, va a disminuir tanto el peso específico como la densidad. Estas propiedades que tenemos acá, las otras dos, son la viscosidad dinámica y cinemática, pero eso lo vamos a estudiar con más detalle más adelante. Entonces, en los apéndices, por ejemplo, si nosotros vamos a trabajar un ejercicio que tiene agua a 20 grados centígrados, podemos ir al apéndice del Bober-Mock y leer la densidad del agua o el peso específico del agua a 20 grados centígrados. Ahora, nosotros no vamos a estar solamente trabajando con el agua, vamos a trabajar con otras propiedades, con otras sustancias. Entonces, para eso vamos a tener el apéndice B1 y B2. Nuevamente, es el mismo apéndice, pero uno en el sistema inglés y otro en el sistema internacional. En ese apéndice vamos a tener enlistadas, por ejemplo, la gravedad específica de varias sustancias, el peso específico, la densidad, la viscosidad tanto cinemática como dinámica, pero eso lo vamos a detallar más adelante. Y de acá vamos a poder nosotros leer si nosotros necesitamos la densidad o el peso específico de alguna de esas sustancias. Si por el contrario nosotros estamos trabajando, por ejemplo, con un aceite dado y el problema nos dice que se tiene el SG del aceite, es decir, nos da el SG de aceite 0,80 por decir cualquier cosa, y nosotros por ejemplo deseamos la densidad de este aceite, nosotros lo que vamos a hacer es utilizar simplemente la ecuación. ¿Qué ecuación? Esta ecuación que nosotros tenemos acá, y entonces vamos a decir, bueno, la densidad de ese aceite sobre la densidad del agua a 4 grados centígrados debe ser igual a la gravedad específica. Por lo tanto, la densidad de ese aceite va a ser igual a la gravedad específica por la densidad del agua a 4 grados centígrados. O sea que sería 0,80 en este caso multiplicado por la densidad del agua. Vamos a suponer que nosotros estamos trabajando en el sistema internacional. Como ustedes pueden notar, la densidad del agua es 1000 en el sistema internacional para 4 grados centígrados. De hecho, es 1000 entre 0 y 5. Entonces tendríamos 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Y con esto obtendríamos la densidad del aceite. Esto es si en el problema se nos da la gravedad específica del aceite. Si por el contrario, nosotros en el problema tenemos una sustancia que tiene, por ejemplo, por decir cualquier cosa, benceno. Entonces, esa sustancia tiene la característica de que nosotros podemos leer la gravedad específica o la densidad en la tabla o el peso específico. Entonces nosotros simplemente vamos a la tabla del Bober-Mock y la leemos. O sea que esas son las dos cosas que se nos pueden presentar. Una, que el problema nos dé la gravedad específica y entonces nosotros utilicemos los valores predeterminados para el agua y calculemos en base a la gravedad específica la densidad o el peso específico. Y dos, que se nos dé una sustancia que aparece en la tabla y tengamos que ir a leerlo a la tabla. Y por los momentos esto es todo lo que hay que acotar con respecto a la densidad, el peso específico y lo que sería la gravedad específica. En el siguiente video ya vamos a tocar un poquito más lo que es la presión absoluta, presión manométrica, etc.